Muy buenos días, queridos hermanos de la luz de la restauración, hermanas, qué gusto estar con ustedes. Voy a agregar aquí a nuestro amigo y anfitrión, hermano Juan Alvaradejo. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos y empezar el día con buenos pensamientos, oye. Sí, sí, sí. De hecho, en una de las partes del discurso, hermano Alvaradejo, que vamos a analizar hoy, el presidente Nelson relata de que una hermana que escribió una carta, ¿no? Y en esta carta ella decía que ellas habían cambiado un hábito que tenían de encender la radio por la mañana por poner un discurso de la conferencia general, ¿Está ¿sí? bien, no? Entonces, este es un hábito que yo adquirí también hace varios años. Y una de las cosas que hoy podemos hacer también para una forma de externar este hábito es esto que hacemos, este ejercicio, ¿no? De levantarnos por la mañana y analizar discursos como lo hacemos en este programa y especialmente pues los del presidente Nelson. Muy buenos, por cierto. Sí, sí, sí. Y todo esto como una forma de acceder al poder de Jesucristo, que este es precisamente el título del discurso del día de hoy, cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida. Esto fue dado en la Conferencia General de abril de 2017, cuando todavía el presidente Nelson era un apóstol. Sí, era el presidente del quórum de Sí, los el 12. presidente. Así es, todavía vivía el presidente Monson en ese momento, ¿no? Me acuerdo que en esos años pensábamos que estaría difícil que él llegara a ser presidente por los años que Sí. tiene. Y Y, mira, sí, y hoy lo vemos y vemos difícil nosotros llegar más lejos que él. así es. Lo Sí, interesante es cómo la mano de Dios lo sostiene, ¿no? O sea, pensar que la manera en que se selecciona no es divina es una aberración, porque de verdad que yo no pensé que él llegaría a ser presidente por todos los años que tiene, pero mira, ahí sí, está, por intervención divina, claramente, ¿no? así es. Así que Ahora, este discurso va a darnos qué pensar hoy, esto me hace pensar en esta en esta mañana. promesa del sacerdocio Melquisedec, ¿no? De los sacerdocios que dice que hay en Doctrina y Convenios 88 que sus cuerpos serán vivificados. Entonces, Renovados, renovados, sí, renovados, ¿no? renovados es la palabra, es cierto. Entonces, pues aquí podemos verlo, ¿no? Muy, muy claramente. Pero bueno, mire, aquí está la hermana Laura Martínez, nos saluda. Buenos días, hermana Laura, la hermana Celia Condori, buenos días. La hermana Clara, muy buenos días, qué gusto estar. La hermana Patricia, Inés, buenos días, mis queridos hermanos, qué alegría verlos hoy. Igualmente, hermana Patricia, la hermana Yolanda, muy buenos días. La hermana Ubita, buenos días. El hermano Jorge Runcima, buenos días, mis hermanos. Saludos desde Lima, Perú. Muy bien. Y la hermana Cristel Sánchez desde El Salvador. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarnos. La hermana Dioniselva también nos está saludando. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí con nosotros. Hoy estaba, o bueno, estaba viendo los datos que nos arrojan, nuestras redes sociales y México es el primer país donde nos ven, luego Estados Unidos y después Perú. Entonces, muchos de nuestros hermanos que nos ven son de Perú. Así que un saludo y un abrazo hasta allá. Gente a la que usted quiere mucho, hermano Alvaradejo. Sí, porque me dieron todo su corazón por eso, y toda su comida. ¿Qué tal se come allá en Perú? No, muy rico, muy, muy rico. Después de extrañar a los hermanos, extraño la comida. Muy bien. Bueno, Un pues, ceviche Salvador que, diferente de lo que comemos acá el ceviche, ¿eh? ¿a poco? Diferente. Sí, ¿Lo sí, preparan diferente? sí, lo preparan diferente. Muy rico, pero rico de veras. Ok, muy Ujú. bien. Pues yo tengo tengo pendiente esa visita a Perú porque quiero ir a Machu Picchu. Ah, me parece muy bien. Es un lugar excelente, maravilloso. ¿Sí fue usted cuando estaba allá o no? No, No. no,
Pero he leído bastante. Lo que pasa es que como presidentes de misión no podemos salir de nuestro lugar. Y además en esa época la cuestión del terrorismo estaba tremenda. Sí, Y además de que no nos daban permiso, me daba frío. sí. Muy bien. Pues vamos a meternos en la materia del discurso, ¿le parece? Adelante, sí, me Bien. parece muy bien. Muy bien. Dice la hermana Celia, dice, sean bienvenidos, hermanos en Cristo, a Perú, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. Dice el hermano Jorge, dice, un ceviche con conchas, negra, muy sabroso, mis hermanos. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí en pantalla, lo voy a agregar, ahí está. ¿Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué, así a grosso modo, hermano Alvaradejo, qué nos ofrece este discurso? Bueno, lo que me gustaría hacer como introducción es leer en la guía de estudio la definición de poder, Ok, porque con tantas películas de hoy en día pensamos en los superhéroes, en Superman que tiene vista de quién sabe qué y poderes de no sé qué. Me gustaría que quedara definido para poder analizar el discurso ya después de leerlo. Me doy cuenta que si entendemos lo que es poder, ya nos daremos cuenta de la maravillosa experiencia que nos pone el Elder. ok. ¿Tienes ahí la definición? Estoy buscando, estoy accediendo aquí a la guía de estudio de las escrituras para ponerla en pantalla. Ándale. Muy bien. Es una definición, pero sencillísima, de poder. Aquí está poder. Muy bien, déjeme, la comparto. Voy a cambiar aquí la pantalla. Sí, porque al entender la definición de poder, porque el tema va muy centrado en que el poder de Jesucristo y sus capacidades, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice, chava? Muy bien, dice poder. Es la capacidad para hacer algo. El tener poder sobre algo o sobre alguien es tener la capacidad para controlarlo o Punto. comandarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Te fijas? En el primer renglón, la capacidad para hacer algo. Ah, muy interesante la definición. Entonces, yo obtengo poder a medida que hago, ¿no? Si no hago, nunca tendré poder. Por ejemplo, yo puedo hacer mis oraciones, entonces tengo poder, tengo el poder de la oración, ¿no? Sí. Si no oro regularmente ni lo hago en orden, como debe ser una oración que sale del corazón, o recito nomás, ¿no? Entonces, es la capacidad de hacer algo. Yo nomás le agregaría de hacer bien algo, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas a los onzos, pero hacer bien algo, por ejemplo, las oraciones, la noche de hogar, el ayuno, todo eso nos pone en la capacidad de hacer, y el poder es hacer. Puedo dejar de fumar, puedo dejar de tomar, puedo hacer un chorro de cosas, ¿no? Y Entonces, fíjese, sí, dice que cuando yo veo esta palabra capacidad, entonces me dice que la capacidad puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? ándale, Entonces, exactamente, que de hecho esto se relaciona pues mucho con la fe, ¿no? La fe aumenta o disminuye de acuerdo con las claro. decisiones que nosotros vamos tomando. Entonces, esta capacidad, este poder para hacer algo, pues puede ir aumentando o disminuyendo según desarrollemos nuestras habilidades espirituales. Y obviamente porque la fe es creer, porque es fe en Jesucristo, Sí. creemos en Jesucristo y sí, definitivamente al creer en Jesucristo tenemos, podemos hacerlo. ¿Cómo establecemos la fe? ¿Cómo medimos la fe? Veo lo que dice Jesucristo que yo haga, lo entiendo. Si lo hago, tengo fe. Si no lo hago, no tengo fe. Ujú. Si lo hago a medias, tengo media fe.
Si nomás le doy una probadita, pues tengo una probadita de fe. Sí, Entonces, creer en Jesucristo y hacer lo que Él nos recomienda es la fe. Eso es fe. Lo demás son puras vaciladas, ¿no? Que sí, que me concentro y que yo, que no, eso no es fe, ¿no? La fe es que le entendí algo y lo hago. Eso es la fe, ¿no? Entonces, y ese es el poder de hacerlo, ¿no? Entonces, por así. ejemplo, y vuelvo a lo que nos recomendó el presidente Nelson, yo tengo el Espíritu Santo, si lo tengo, tengo el poder de conocer la verdad de todas las cosas. Ándele, qué simplón, ¿verdad? Sí. Quiero el poder de conocer todas las cosas y de saber qué hacer en todas las cosas, pues con el Espíritu Santo. ¿Cómo le hago lo que dijo el presidente Nelson, lo que dijo Jesucristo en Morón y 10? Y ya está fácil, no está tan difícil. Di- Es ¿Cómo ves? correcto. Sí, entonces, si regresamos entonces, hermano Alvaradejo, al título del discurso, que es cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida, es cómo obtener, entonces lo traduciríamos, cómo obtener esa capacidad para hacer las cosas como Jesucristo las hace, pero Fácil, en nuestras vidas. exactamente. Esa es la diferencia. ¿Cómo ves? Sí, entonces me resulta maravilloso. Voy a volver a poner por aquí el discurso, ya que vimos esta definición inicial de poder. Entonces, aquí está en pantalla. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestras vidas? Es cómo obtenemos esa capacidad, es lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál capacidad? Exactamente. La capacidad que Jesucristo tiene, que es la capacidad del Padre, porque Jesucristo justamente hizo eso, hermano Alvaradejo, Sí, hizo las obras que vio hacer a su Padre. claro, exactamente. Él vio hacer las obras, nosotros vemos a Jesucristo, como no nos alcanza el tema para ver a Dios, pues vemos a Jesucristo que vino, por eso vino, ¿no? Para que Así es. viéramos cómo lo hace. Por ejemplo, yo, para tener un ejemplo de lo que es el poder y hacer, ¿no? Mira, cuando le llevaban a Jesucristo, cuando fue ahí al tanque de Bethesda, que acabamos de ver en las clases, ¿no? Va al tanque de Bethesda y encuentra ahí al paralítico. Todos le ganan a entrar, no puede, no tiene poder para entrar al agua cuando debe entrar, ¿no? Ujú. Y nada más llevaba 38 años ahí, 38 años ahí, ¿no? Y entonces llega Jesucristo y le dice, quieres ser sano? Y pues obviamente aquel dijo, sí, sí, sí quiero, levántate y anda, ¿no? Si yo fuera, si yo viera a ese cuate ahí, diría, pobre cuate, jamás va a entrar, pues ¿cómo va a entrar? ¿No? ¿Cómo le ayudo? ¿Me quedo aquí con él para cuando se mueva la... No, pues yo tengo que chambear, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, tengo que ir a la iglesia. Pobre hombre, ojalá Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, ¿yo puedo darle una bendición? ¿Cómo lo hizo Jesucristo? ¿A poco le echó aceite y le puso las manos y le dijo, levántate y anda? No, ¿verdad? ¿Él qué hizo? Le dijo, levántate y anda, porque ya traía la revelación en su mente, ya sabía él que ese hombre podía ser sanado, ¿no? Según la voluntad divina, y entonces ya nomás le ordenó, levántate y anda. Y yo le pondría las manos y le diría, te bendigo para que los medicamentos que tomas te hagan bien. Te bendigo para que el doctor te opere y te voy a llevar al seguro, hijo, para que te atienda, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos limitamos nuestro poder. Yo les voy a recomendar que lean el librito eterno de Juan Salvador Gaviota. No sé quiénes ya lo leyeron, si no lo han leído, búsquenlo, está en línea y habla de la capacidad de poder que nosotros tenemos, pero Dios no nos limita el poder, dice el presidente Nelson, que Dios quiere hablar con nosotros, que anhela hablar con nosotros, que tiene una visión. ¿Podemos o no podemos? Se me hace que no podemos.
como dijeran los muchachos de la escuela, se me hace que no podemos, ¿verdad? Y lo dejamos para despuesito y ahí lueguito, porque ahorita estoy ocupado. Además, yo creo que pues a mí no me contesta, me dijo un hermano. Presidente, a mí no me contesta, no sé cómo hacerle. Y es por el poder, ya que te dijo, pues nomás hazlo. Así como Jesucristo, directo, levántate y andan. Me acuerdo que le dijo a los judíos con el otro de la cama que bajó del techo, ¿no? ¿Qué es más fácil decir, no? Levántate y anda o arrepiéntete, ¿no? Entonces, entonces arrepiéntete o levántate y anda. Entonces, hermanos, seamos directos, así como Jesucristo, ¿eh? Si usted sabe que una persona se va a sanar, dígale en el nombre de Jesucristo y el sacerdocio que tengo, bueno, échele aceite pues para que aumente su fe, échele aceite para que se lubrique y le dice, ahora sí, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Para qué tanta vuelta? Para que te haga bien la operación, para que, espérese, se puede directo, en vivo y a todo color. Se puede poder, solo hay que hacerlo, ¿eh? Cuando tenemos la revelación, cuando el Señor nos habla en nuestra mente, creámosle, al creerle, lo haremos. Ya estuvo, chavo. Sí. Y es que, hermano Alvarejo, aquí está el punto, ¿no? O sea, se puede, sí se puede, pero para poder se necesita aumentar esa capacidad. Y ese es Sí, precisamente el punto del discurso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aumentar esa capacidad? Y el presidente Nelson nos da varias recetas para aumentar esa capacidad, es decir, para poder acceder al poder, valga la redundancia, de Jesucristo, ¿no? Él claro. comienza su discurso diciendo lo siguiente, que precisamente tiene relación con lo que hemos hablado todos los últimos fines de semana en el programa de la Buena Palabra. Y él dice, mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación sumamente difícil. Estamos rodeados de desafíos, controversias y complejidades. Estos tiempos turbulentos fueron previstos por el Salvador. Él nos advirtió que en nuestros días el adversario incitaría la ira en el corazón de los hombres y los descarriaría. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca tuvo la intención de que afrontáramos solos el laberinto de los problemas personales y las dificultades sociales. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para ayudarnos. Y su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener acceso al poder divino. Un poder suficiente para sobrellevar las cargas, obstáculos y tentaciones en nuestros días. Hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Es como dices, ahí es que nos va a decir cómo obtener la capacidad de acción de nuestro Señor y Maestro Jesucristo, ¿verdad? Ese es el poder. Pero nosotros, yo lo he traducido en mi mente, el poder, de acuerdo a las películas, ¿no? Que nomás extiendo mi mano y ahí están los toques, ¿no? Para que te endereces. No, pero realmente el poder es la capacidad de hacer lo que el Señor te revela en tu cabezota, ¿no? Esa es la. Así es. Ujú. Entonces, aquí, hermano Alvarejo, me parece esta enseñanza del presidente Nelson maravillosa en cuanto dice que precisamente el Padre nos da a su Hijo para que nosotros podamos tener acceso al poder divino. ¿Sí? Es decir, veamos esto así, yo lo veo así. Dios tiene una capacidad infinita, Él es todopoderoso. ¿Cómo podemos acceder al poder de Dios? Les voy a dar a mi Hijo Jesucristo para que ustedes tengan esa capacidad de acceder al poder que yo tengo. Claro, claro que sí. Y es un acceso divino. Entraremos dándole el clic, le daremos clic, pues ya depende de cada quien, oiga, Sí, porque ahí está nomás para darle clic, pero nos da miedo darle clic. ¿Qué tal que no se abre el mar y luego
¿Qué tal que no se levanta el hermano y se muere? Como a mí me pasó eso en mi primera experiencia de ungir una hermana, la ungí y que se muere al día siguiente. Qué caray. Y yo le había dicho que se sanara, hombre, y no me hizo caso. Bueno, dice en el discurso, la siguiente parte, dice, comenzamos, ok, ya que nos dice cómo podemos, dice, hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Dice, ¿cómo comenzamos? Bueno, comenzamos al aprender de Él. Aquí está la primera receta. Es Expre- imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del misterio y la misión del Salvador, cuanto mejor comprendemos su doctrina y lo que Él hizo por nosotros. Más claramente sabemos que Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. Aquí me detengo, hermano Alvaradejo. ¿Tiene algún eh, comentario? Sí, fíjate, estoy viendo la manera de usar la palabra poder, ¿no? Cuando él dice, él puede, ¿no? Él puede darnos el poder. Suena como cuando entendemos que la palabra puede es derivada de poder, este, es muy interesante la repetición ahí, ¿verdad? Él puede darnos el poder. Entonces yo diría, de que puede, puede. De que yo quiera, quién sabe. Sí, aquí básicamente lo que está diciendo es, Él tiene la capacidad, Jesucristo tiene la capacidad de dotarnos de ese mismo poder al cual Él tuvo acceso por motivo de que obedeció las leyes del Padre. Exacto, y esa es la clave, ¿no? Yo vengo a hacer lo que el Padre hizo. Yo lo que vi hacer al Padre es lo que yo hago. Entonces nos está dando, es lo que dice, para saber lo que él hace, pues muévele a la cucaracha, ponte a leer, ¿verdad? Leemos, vamos entendiendo cómo lo hacía. Yo me di cuenta que él iba directo, levántate y anda, ¿verdad? Y lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, ¿verdad? O sea, directo, sin tanta vuelta. Entonces, podemos, porque lo hemos visto actuar, ¿no? Lo hemos visto. Hay una Entonces, película de un hermano, no recuerdo ahorita su nombre, que, es de la iglesia, que va bendiciendo vidas por todos lados y que fue al rescate de los hermanos que venían en los carros de mano. No me acuerdo el nombre, pero ahorita se los digo. Y él hace milagros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Cuando está con los hermanos de carros de mano, resucita muertos, les bendice los pies para que caminen, los sana, los levanta. Y todo el mundo lo buscaba. Este está bueno para sanar. Pues todos podemos sanarnos, pero no le entendemos cómo. Ese es el problema. No entendemos cómo. Por eso es importante que leamos y lo tratemos de aplicar. De dice la hermana, Efraín, el rescate de Efraín, gracias. Entonces, el cuate empieza la película cuando va a darle una bendición a una hermana y cuando llega tiene 2 horas de muerta la hermana. Y entonces, de todas maneras, el esposo le dijo, no, ya llegaste tarde, pues ya se murió hace 2 horas. Ya hasta la están preparando. Qué bueno que no los preparan como ahora, porque en 2 horas ya le sacaron todos los líquidos y ya no hubiera podido resucitar, ¿no? Pero él llega y se resucita la hermana, ¿eh? Por el poder de Dios. ¿Podemos? Sí podemos. Podemos. Yo estoy muy aquí vemos, animado esta mañana, chava, porque ¿cómo? estoy muy animado, porque esta mañana al leer este discurso, ya sé que puedo, claro que puedo. La hermana Margarita lo sintetiza muy bien. Dice, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos da poder. ¿Sí? Muy bien, hermana Margarita. ¿Y por qué nos da poder? Porque el presidente Nelson lo explica, ¿no? Nadie puede ser salvo en la ignorancia. Es decir, el conocimiento de la ley nos da acceso al poder. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo la capacidad de conocer y de obedecer la ley. Así es. Les pongo otro ejemplo muy interesante. Un día estando en Cuautla,
teníamos una conferencia de estaca y empezó a hacer corto el transformador que estaba frente a la capilla. Salimos corriendo y vimos cómo estaba, ¿no? Cómo estaba y lo que iba a producir en muchos lugares, porque se iban quemando los cables, ¿no? Entonces, yo sabiendo lo que hay que hacer es bajar la palanca, esa la cuchilla conectora del transformador, y se acabó el problema. No vamos a tener luz, pero ya no hay incendios, ¿no? Entonces fui corriendo a traer un palo largo que teníamos ahí en la estaca y me pongo abajo y todo el mundo me decía, no, no vaya, no vaya, no lo haga, espérese, se va usted a morir, que no sé qué, ¿no? Entonces yo fui con mi palo y le bajé la cuchilla, ¿no? Y entonces ya no tuvimos problemas. Y así es en la vida, ¿no? No, no se vaya a la misión, mire, porque usted tiene que estudiar, tiene que prepararse para la vida, que no sé qué, cuando verdaderamente esa es la solución, ¿verdad? Hace 2, 3 días también aquí se nos rompió el tubo de gas en la entrada y así todo el tubo, en la capacidad de todo el tubo, salía el chorro de gas para arriba, ¿no? Entonces, según las instrucciones de seguridad de bomberos, es que le pongas un cerillo y que se queme el gas, ¿no? Pero cuando le vas a poner, decir, no, no, se va a explotar, no puede explotar, se hace una especie de mechero ahí, ¿no? Sí. Y es mejor porque así no huele a gas, no se expande y no tiene posibilidades de haber una explosión. Pero no, nadie quiere aventarle un cerillo, pero esa es la verdadera solución. Y como no querían que le aventara cerillos, me puse a un lado del tubo y le puse la mano con un plástico hasta que llegara el que lo iba a arreglar, para que no se estuviera chorreando. Entonces, podemos, sí podemos, pero tenemos medio porque no conocemos los procesos. Así que es muy interesante que El Salvador vino. ¿Cómo va la fórmula? Mandó a su hijo para que nos mostrara cómo, porque su hijo ya vio cómo lo hace el Padre, ¿no? Ujú. Nosotros vemos cómo lo hace Jesucristo y adquirimos el poder, pero tenemos que ver cómo lo hace. Entonces, la declaración que dice la hermana Margarita, que el conocimiento nos da poder. Yo le aumentaría una, una parte más a la fórmula. El conocimiento más acción nos da poder, ¿no? Conocimiento más acción igual a poder. Porque podemos tener el conocimiento y no actuar, ¿no? Que más Por ejemplo, en adelante, la sequía de aquí hoy día, Salvador, todos los poseedores del sacerdocio estamos mirando cómo se acaba el agua, ¿no? Porque no llueve, según dicen los que saben. ¿Podemos pedirle a Dios que llueva? ¿Podemos en virtud del sacerdocio ordenar que llueva? si Pero, podemos. pero todos estamos sentados mirando cómo nos vamos a quedar sin agua. Y Sí. no, podríamos juntar el poder de todos los santos en esta ciudad para que llueva. Sí, sí podemos. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. No. Entonces, hay varios ejemplos. ¿Podemos estudiar una carrera? Sí, sí podemos. Pero no, es que yo tengo que trabajar. Pero ahora hay tantas maneras de obtener estudios y una preparación que no lo hacemos porque nos da frío también, ¿verdad? Que esta fórmula, hermano Alvaradejo, que de la que hablábamos, es precisamente el presidente Nelson nos va a meter a ese tema más adelante en el propio discurso, ¿no? Así es. Cuando, sí, el conocimiento implica acción. Y esto Ah, precisamente, este conocimiento más acción es la inteligencia de Dios. La gloria de ah, Dios es la inteligencia porque precisamente es conocimiento de la ley y obediencia o acción en torno a ella. ah, Entonces, pues vamos a introducirnos o vamos a continuar para poder meternos precisamente a ese tema. De hecho, el presidente Nelson, en el discurso, después de lo que acabamos de ver, él comenta que estuvo en una charla con los jóvenes adultos y sí, que les pidió que estudiaran todo lo que dijo, todo lo que Jesús dijo e hizo, según se registra en los libros canónicos. Dice, los invité a que lo hicieran, yo mismo lo hice.
Entonces dice, leí y subrayé cada versículo de Jesucristo que aparece bajo el encabezamiento principal y los 57 subtítulos de la guía temática. Entonces dice, cuando terminé esta escritura, vino Wendy, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿qué pasó? Y le dice, ahora soy un hombre diferente. Sentí una devoción renovada hacia él al volver a leer en el libro de Mormón la declaración del Salvador mismo sobre su misión en la vida terrenal. Él declaró, vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Como santos de los últimos días nos referimos a su misión como la expiación de Jesucristo, la cual hizo realidad la resurrección para todos y posibilitó la vida eterna para aquellos que se arrepientan de sus pecados y reciban y cumplan ordenanzas y convenios esenciales. Entonces, aquí, hermano Alvaradejo, vemos esta experiencia del entonces apóstol Nelson, diciendo cómo es que a esas alturas, vea, a esas alturas todavía él, después de estudiar acerca de Jesucristo, su misión, él dice, después de hacerlo, soy un hombre diferente. Después de todo su recorrido en su vida, ya como un apóstol y con, no sé, ¿no? 30 años de ministerio, todavía es capaz de decir, soy un hombre diferente. Qué enseñanza, ¿no? ¿No? El ejemplote, ¿no? Que nos da Sí, ahí la, que podemos. Así que nuestro rango de oportunidad es muy alto entonces, ¿no? sí, Porque todavía tenemos más posibilidades de corregir y cambiar cosas que nos estorban, ¿no? ¿Verdad que sí. sí? Entonces, Entonces, aquí, hermanos, ¿le entramos o qué? ¿Le no, entramos pues hay al que entrar, poder? Claro, hay que entrarle. Si no, no podemos. ¿sí? Y la fórmula aquí está la primera fórmula que nos está dando el presidente Nelson para acceder a su poder es obtengan conocimiento, especialmente de qué, especialmente de Jesucristo, especialmente de su misión, especialmente de las Claro. cosas que él hizo. ¿Sabes qué contesto? ¿Sabes qué contesto? ¿Sabes qué contesto cuando me preguntan, oiga, ¿y por qué no aparece la Madre Celestial nunca? Les digo, ay, hermanos, qué bueno que no aparece, porque si no tendríamos más chamba. Si nada más apareció el Hijo, no vino ni el Padre ni la Madre, nomás vino el puro Hijo y no podemos con lo que nos dejó de tarea. Imagínate que viniera la mamá y nos diera toda su sabiduría, estaríamos atorados. Sí, Así que tiene su sabiduría del Padre, que dijo, vámonos por partes, ahí está el Hijo, hagan lo que el Hijo les dijo, ¿no? Y con sí. eso, conociendo al Hijo, podemos saber lo que el Padre hace, lo hacemos y está bien padre, oye. Otra invitación, hermano Alvaradejo, después de hacer una aclaración doctrinal en cuanto a la terminología o lo que expresamos, déjeme lo pongo aquí en pantalla para verlo un poquito. Él hace una aclaración doctrinal porque dice es doctrinalmente incompleto hablar hablar del sacrificio expiatorio del Señor con frases abreviadas tales como la expiación, el poder habilitador de la expiación, aplicar la expiación o ser fortalecidos por la expiación. Este es un conocimiento hasta abstracto o expresiones abstractas, dice el presidente Nelson, porque dice que esto en realidad es incompleto porque está ligado a Jesucristo. Y dice, es el Salvador quien sufrió, Él es quien rompió las ataduras de la muerte, es quien pagó el precio de nuestros pecados y transgresiones, y quien nos limpia con la condición de que nos arrepintamos. Es el Salvador quien nos libera de la muerte física y espiritual. Y dice, no existe una entidad amorfa llamada la expiación, a la que podemos acudir en busca de socorro, sanación, perdón o poder. Jesucristo es la fuente. Términos sagrados como expiación y resurrección describen lo que el Salvador hizo, según el plan del Padre, para que podamos vivir con esperanza en esta vida y obtener la vida eterna en el mundo venidero. El sacrificio expiatorio del Salvador, el acto central de toda la historia de la humanidad, se comprende y se aprecia más cuando lo relacionamos expresa
y claramente con Él. No, Entonces, pues, cuán importante, ¿no, hermano Alvaradejo? Que sí, cuando hablamos de la expiación, no referirnos a Él de esta forma, sino como parte de la misión de Jesucristo. ¿no? Entonces, ahí como tú dices, nos revela y esa fue parte de las cosas que yo aprendí en este discurso, de que, es tan sagrada la expiación que hasta veladora le ponemos, ¿no? Pero realmente, ¿quién es? Pues Jesucristo, ¿no? Ujú. Y luego estamos centradísimos en la expiación, pero es la expiación de Jesucristo. La fe es en Jesucristo, el Ujú. seguir es a Jesucristo, y el que nos da acceso a la misericordia es Jesucristo, ¿no? Sí, No la misericordia en sí, es Jesucristo, y la simple razón es porque pagó en efectivo, ¿verdad? Lo que debemos nosotros. sí. Y el propio discurso lo indica, ¿no? Accedemos ¿al poder de quién? De Jesucristo. Jesucristo, claro. Para poder nosotros, ¿no? Claro, está muy bonito. Y muy sencillo, ¿no? Está más Sí. sencillo. Está más sencillo de entender la expiación mirando a Jesucristo. El presidente Nelson explica lo siguiente en torno a esto. Dice, el profeta José Smith hizo hincapié en la importancia de la misión del Salvador cuando declaró enfáticamente, los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Oye, ¿se refería al apéndice de nuestro cuerpo o a un resumen de un libro? Aquí, hermano Alvaradejo, me parece muy importante, cuando dice aquí paréntesis, es como todas las demás cosas pertenecen o forman parte o derivan de algo que es lo principal, ¿sí? Entonces, O cuando giran está diciendo, alrededor de, ¿no? sí, 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 sí. Giran Entonces, alrededor de, ¿no? Sí. todo lo principal que Digo, tenemos es digo que que, giran pues alrededor de. sí, estamos un poquito aquí desfasados en el tiempo, hermano Alvaradejo. Pero aquí el punto, lo que está enseñando el presidente Nelson citando a José Smith, es este punto Sí, donde, pero está bien, te decía yo. ¿qué es lo principal? Pues el testimonio. ¿De quién? De los profetas y apóstoles vivientes. ¿Acerca de qué? De Jesucristo. Otra vez regresamos al punto central. El Salvador, Jesucristo como el punto central. ¿Y cuál es la función de los apóstoles? Dar testimonio de ellos. Y todo lo demás pues gira alrededor, ¿no? Citando esto o pertenece o deriva de, pero lo principal es el testimonio que tenemos de ellos. Ok, y la demostración, por eso ellos testifican, porque la frase corta de resumir todo esto, al actuar en nuestra vida, pongamos otra vez a un lado de nuestra cama o en el refrigerador la frase que nos han dado también apóstoles y profetas: ¿qué haría Jesucristo, no? Al pensar en todo lo que enfrentamos y todo lo que tenemos y todos los principios de los que está platicando el presidente Nelson, debemos preguntarnos para actuar, ¿qué haría Jesucristo? Y todo lo demás gira alrededor de esto. Así que cuando enfrentemos las cosas, sí podemos, si hacemos lo que haría Jesucristo. Pero a veces hacemos lo que haría el mismo Judas, ¿no? O hacemos lo que haría tal vez el mismo diablo desde la preexistencia y sigue haciéndolo acá, en lugar de hacer lo que haría Jesucristo. Así de dramáticas son nuestras decisiones, ¿no? Así de dramáticas. O seguimos a Jesucristo o seguimos al adversario. Narrábamos una vez, creo que en uno de los programas, una obra de Lord Byron que se llama Caín. Y son conversaciones, es una novela ahí donde el autor escribe conversaciones entre Caín y Satanás, ¿no?
Y Caín le dice a Satanás, yo no le temo a nada, yo soy mexicano, soy bien macho, yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Y el diablo le dice, ¿a poco sí? Sí, yo no le tengo miedo a nada. Oye, y entonces tú, ¿por qué no eres como tus hermanos? ¿Por qué no vas con Dios y hablas con Él y pues lo obedeces? No, es que ellos lo obedecen por miedo. Yo no le tengo miedo. Es más, y entonces por eso no oras a Él, no te inclinas a Él. No, dice, por eso no me inclino a nadie, te digo. A ti tampoco te tengo miedo. Y le dice el diablo, pues mira, déjame decirte algo. Cuando no te inclinas a Él, ya te estás inclinando ante mí. Esa frase a mí me ha ayudado mucho a reflexionarla. Cuando no te inclinas ante Él, ya te estás inclinando ante mí, dice. Entonces, y es lo que pasa. Nosotros en la vida vamos a actuar sí o sí, para un lado o para el otro. Prefiramos mejor la fe en Jesucristo para actuar haciendo lo que Él haría. Sí, sí, sí. O estás de un lado o estás del otro, así de simple. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, dice el presidente Nelson en el discurso, menciona, fue esta declaración del profeta la que incentivó a quince profetas videntes y reveladores a publicar y firmar su testimonio para conmemorar el aniversario número 2000 del nacimiento del Señor. Este testimonio histórico se titula El Cristo Viviente. Muchos miembros han memorizado las verdades que contiene, otros apenas saben que existe. A medida que procuran aprender más acerca de Jesucristo, los insto a estudiar el Cristo viviente. Que Entonces, aquí, hermano Alvaradejo, otra de las formas, ya nos dijo el presidente Nelson, vayan y estudien todo lo relacionado con Jesucristo en las Escrituras. Y nos así. dice, y también está este otro Cristo viviente. ¿Lo conocen? Algunos lo han memorizado, otros de plano ni saben. Y entonces aquí una invitación que hacemos es, vayamos y leamos el Cristo viviente. Así es. Leamos el Cristo viviente. Pero fíjate cómo hay más cosas ahí. Él lo dice de una manera muy agradable, como decimos, muy elegante, pero fíjate lo que está diciendo. Yo lo pondría más amplio, diría, que hicieron esta actividad del Cristo viviente, 15 profetas, videntes y reveladores, y firmar su testimonio para conmemorar el aniversario número 2000 del nacimiento del Señor, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor para conmemorar su nacimiento? Abrió el séptimo sello, fíjate, y como testimonio de que estamos entrando en el séptimo milenio, ellos dan testimonio, este testimonio del Cristo viviente, porque nadie tiene poder para abrir el siguiente sello sino Jesucristo. Entonces, ahí nos está diciendo, hermanos, ya entramos en el séptimo milenio, ¿no? Pero lo dice nada más, el aniversario 2000 de Jesucristo. Para mí esta es una declaración que ¿cuántos años han pasado desde que nació Jesucristo? 2022. Así es. Entonces, sí es Sí. cierto, y a veces nos preocupamos porque no, es que el calendario judío tiene un desfase y que no estamos en el 700, estamos en el 600 y que no sé qué. Yo pues sí leo y entiendo lo que dicen estas gentes, pero me quedo con una declaración profética, ¿no? Muy definida donde dice, se celebró el aniversario número 2000. Dicho de otras palabras, sí, empezamos el séptimo milenio. Muy claro. Sí, Y todo eso esto nos... relacionado con lo que hemos estado analizando en los últimos programas los domingos. Así es. O sea, no hay duda, pues, que hemos estado hablando de eso y que es cierto. Y desde la declaración del Cristo viviente ya pasaron, hemos tenido 22 años para aplicar nuestra fe o para tener poder en Jesucristo, pero nos los gastamos en vacaciones, creo, ¿no? Dice la hermana Isabel Marcano, de hecho, el profeta nos insta a estudiar el Cristo viviente por todas las verdades que contiene. Entonces aquí está la invitación, queridos hermanos, vayamos y estudiamos
el Cristo viviente. Y de hecho, yo les comento que hay un curso de instituto basado en el Cristo viviente para los jóvenes adultos solteros de la iglesia, los jóvenes adultos, pero ahí está. Y si tú quieres, accede a este manual de instituto, se llama Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. La Ajá. base de este curso es el Cristo viviente. Entonces, si tú quieres aprender más sobre Jesucristo, ve y consulta este manual y sigue las lecciones, analízalas y vas a encontrar verdades fundamentales sobre Jesucristo, su misión, su vida, su expiación, su poder. Muy bien. Y aquí en el siguiente párrafo ya viene, la siguiente parte de la fórmula, chava. Así es, así es. Dice lo siguiente, dice, cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, entonces, dice, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Dos puntos, dice, elegimos tener fe en él y seguirlo. Fíjate, que Entonces, ese es hermano el Verdejo, aquí viene el punto, ¿no? ¿Qué es elegir tener fe en Jesucristo y qué implica seguirlo? ¿no? Es elegir, como dijo Lord Byron, ¿no? Dijo en su novela que el adversario le está diciendo, bueno, tú eres libre, tú haz lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué tienes que restringirte? No te restrinjas. Porque si sigues a Jesucristo tienes muchas restricciones. Pero si me sigues a mí, no hay ninguna, puedes hacer lo que quieras. No, pero sí hay bastantes restricciones. Pero aquí en la fórmula es, primero elegimos a Jesucristo. Ya que lo elegimos, ahora mostremos nuestra fe en Jesucristo al seguirlo. Entonces, lo conocemos, lo hacemos, y entonces, ¿qué tenemos? Poder. Fíjate, es muy interesante la fórmula. Ujú. Conocerle y hacerlo. Y entonces ahí se demuestra todo lo que tenemos de fe, pero tenemos que hacerlo. No tengamos miedo de hacerlo. Total, si damos una bendición y se muere la hermana, podemos pensar que ya estaba señalada para morir, ¿no? O el Sí. hermano. Vamos, pero Viene, ya hicimos y así es como vamos aprendiendo en la vida, ¿verdad? viene a mi mente un discurso del elder Neil L. Anderson del Quórum de los Doce, y él hablando sobre la fe, él dice, enseñaba esto, que la fe es un poder, y dice precisamente, la fe aumenta o disminuye. No es algo abstracto, no es algo etéreo, dice, no es algo etéreo que flota en el aire. La fe es algo que se puede palpar, aumenta o disminuye de acuerdo con nuestras decisiones. Si nosotros elegimos al Salvador y decidimos actuar de acuerdo conforme Él nos ha dicho, entonces nuestra fe va a aumentar. De otro modo, nuestra fe va a disminuir. Si permanecemos en la inacción, en sí mismo eso implica una decisión, que es decidimos no hacer. Te Entonces, digo eso que son disminuye a muy, la fe. claro, disminuye porque son muy elegantes. Yo lo diría de otra manera. Cambiamos nuestra fe y la pasamos al diablo, porque no hay más entre dos. El evangelio, ¿verdad? La verdad es de Dios, o sea, hacia Satanás, que es el opositor en esta guerra. Entonces, cambiamos nuestra fe en lugar y eso es lo dramático. Si lo entendiéramos, no lo haríamos tan seguido. Cuando nosotros nos enojamos y despotricamos y decimos palabrotas y todo eso, ya nos volteamos de fe, ya no seguimos a Jesucristo, ya no tengo en fe, estoy renunciando a mi fe en Jesucristo y estoy pasando mi creencia al adversario, porque lo estoy siguiendo. ¿Cómo lo dice Alma, no? Lo dice Alma muy clarito. Y entonces se convierten en hijos del diablo porque escuchan su voz y lo siguen, ¿no? Entonces, eso es una declaración dramática. Lo que acabas de decir es muy cierto que dijo Leller Anderson, pero tiene una connotación muy dramática. Si estuviéramos conscientes de que nos convertimos en hijos del diablo al decidir seguir esas tendencias, y es rete fácil ser hijo del diablo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en domingo y me faltan 2 horas para que se termine el domingo y prendo la tele para ver las noticias, ¿no? O
sé que lo que el Señor ha recomendado para que comamos, pues sí, pero me gusta mucho y no creo que sea pecado. Y efectivamente no es un pecado, pero es una ley que sostiene la vida, ¿no? Entonces, de esas maneras tan sencillas nos convertimos, pasamos nuestra fe hasta el otro lado, como dijo Lord Byron. Cuando dejas de hacer lo que él dice, ya estás haciendo lo que yo te digo. Y entonces, eso es lo dramático y lo que aún un día tal vez nos vamos a estar lamentando, ¿verdad? ¿Cómo no? No le hice a los loquitos, no le hice caso a los loquitos que analizaban los discursos del presidente Nelson. Pues aquí está entonces, hermano Alvaradejo, continúa diciendo el presidente Nelson, dice, el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Qué padre, ¿verdad? Sí, es la gran decisión, ¿no? Es la gran decisión en nuestras vidas. O lo seguimos o no lo seguimos. Esa es la decisión. Como dijo el poeta aquel, ¿no? El compositor, ser o no ser. Cuando no, cuando no soy hijo de Dios, soy hijo de lo demás. Me recuerda una experiencia que me cuenta Luz María de un hermano allá en Oaxaca cuando ella servía en la misión. Y dice que este hermano les decía, o somos o no somos. Si somos, Somos, ¿sí? Si somos, pues entonces seguimos al Salvador. Si no somos, pues no lo estamos siguiendo, ¿no? no, Entonces, y deja tú, no lo seguimos, pero ¿qué somos? Nos vamos hacia el otro lado totalmente, pero nosotros no vemos la gravedad de esa situación. Y, y en este párrafo que sería bueno subrayar, dice que es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Esa es la clave de nuestro convenio bautismal. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros, ¿verdad? Y entonces yo pediría la referencia de Moroni 10, y si tenéis mi espíritu, conoceréis la verdad de todas las cosas. Entonces, aquí lo dice como una doctrina muy fundamental y trae hasta la referencia 15, ¿no? es la mano 8:15 que dice Y lo trae una siguiente. referencia muy buena. ¿Y cuál será la referencia? Dice, y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán. Sí, esa vida que es eterna. Ahí está, ¿te fijas? Y hay cuántas referencias al respecto. Entonces, ser o no ser, ¿no? Esa es la clave. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo de mi compadre, no? Sí. Pues, entonces, Entonces, aquí, aguas. hermano Alvaradejo, cuán importante cobra esta parte de estar ahí diligentemente los domingos en nuestros centros de reuniones tomando la Santa Cena, porque precisamente como usted lo indicaba ahorita, ¿no? Hacemos convenio de que tomaremos el nombre de Jesucristo sobre nosotros. ¿Y qué es tomar sobre nosotros el nombre de Cristo? Entre otras cosas, es esto que nos está diciendo el presidente Nelson, ¿no? Esforzarnos por mirar hacia nuestro Salvador en todo pensamiento. ¿Cómo? En todo. Rigurosamente, rigurosamente. ¿Y te fijas cómo pusieron de letra diferente todo? ¿Sí? Cursiva, Ujú. itálica. Así es, porque es todo. No es mitad, no es que sí, ya a ratos pienso y a ratos no. Es que es muy difícil. No, nada más es todo, es todo. Ahora, démonos cuenta, hermanos, de que el pensamiento es clave. Por eso los consejos que da la hermana Luz María, enfocados en el Evangelio, son de tan grande valor porque nos ayudan
a que nuestro pensamiento se controle. Y al controlar el pensamiento en esta sabiduría que nos dicen, todo pensamiento, tanto en convenio como la repetición de los profetas, los líquidos del cuerpo nos ayudan a tener sentimientos mejores y a no padecer estas cosas. Así que tiene un beneficio general. Cuidado con lo que pensamos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que está conectado el micrófono y no está, ¿verdad, chava? Así es. Y no nos oímos. Cuidado con lo que pensamos, hermanos. Muy bien. Entonces, continúa diciendo el presidente Nelson lo siguiente. Dice, vamos a ver, habla de una chica, ¿no? Que decidió, que tenía un dilema entre asistir a una reunión de la Sociedad de Socorro y tenía además una competencia. Entonces ella se preguntaba qué hacer y le dijeron que no podría salir temprano porque entonces quedaría descalificada de la competencia. Y entonces ella dice, bueno, la iglesia es más importante, ¿no? Y dice, la fe en Jesucristo nos impulsa a hacer cosas que de otro modo no haríamos. La fe que nos motiva a actuar nos da más acceso a su poder. Aquí está, hermano Alvaradejo. Si actuamos, si esa fe, si elegimos creer y eso nos lleva a la acción, la verdadera fe, entonces eso nos da acceso al poder y aquí se complementa la fórmula de la que estábamos hablando. Sí, conocimiento más acción igual a poder, ¿no? Ujú. Esta niña es evidente que conocía a Jesucristo y le metió acción, ¿verdad? Tuvo que decidir ahí. Pensó en Jesucristo y dijo, no, yo me voy a donde tengo que ir. Y se fue. Y tan tan. ¿Se acabó el mundo? No, no se acabó el mundo. Todo siguió y siguió para mejor. Sí, siguió para mejor para ella, ¿verdad? Sí, Porque, claro. sí, porque ciertamente, o sea, pensando en Jesucristo, su poder no se iba a ver inalterado a causa de la decisión de esta chica o a causa de nuestras propias decisiones. Lo que cambia es en nosotros. La capacidad cambia en nosotros, no en él. Su poder él ya lo Claro, tiene. cambia en nosotros, porque yo creo que están, sí, él ya está en la posición, pero por ejemplo, esta niña, no tuvo miedo de lo que podía pasar, por cuántas cosas le debe haber estado diciendo el adversario en su mente, porque no olvidemos que el adversario también entra en las ideas, ¿verdad? No lo Sí. olvidemos que él nos va a decir, no, hombre, pues vas a perder esta oportunidad. Además, si no vas a la sociedad de socorro, ¿qué va a pasar? No pasa nada, te vas a morir, te van a condenar, vas a entrar al infierno. No, hombre, pasa nada. Y esta oportunidad en tu concurso no se presenta todos los días. Nada más una vez cumples 15 años. Ponte el vestido con un escotote marca diablo, ¿no? Ponte que te vea todo y ponte a la moda. ¿Cuántas cosas nos dice la luz? Yo podría ser un buen diablo, ¿verdad, chava? Pero ya eligió que no, ¿verdad? No, ya elegí que no. Pero sí, me ha dicho tantas cosas que sí sé cómo habla. Por eso me he dado cuenta que sí habla nuestra mente también. La diferencia es que él no conoce nuestros pensamientos, pero cuando actuamos, nos descubre feamente. Sí. Cuando actuamos, no, ya me lo echa a la bolsa. Así que, hermanos y hermanas, cuidado con los detalles, porque esto es pensar en él cada cuando, Siempre. siempre. Por eso Todo dice que es, pensamiento. sí, siempre. Por eso el presidente Nelson dice que es un desafío mental, ¿no? Así es. Entonces, venzamos ese desafío, pensemos en Jesucristo y actuemos. No nada más pensemos, ahora hay que actuar, ¿no? Pero la base de la acción está en el pensamiento. Así es. Dice el hermano Ramón, fe y obras para obtener el poder de Dios para bendecir a los hijos de los hombres. Bien. Gracias, hermano Ramón. Ahora, vamos al tercer punto. O sea, ya vimos primero el obtener conocimiento, el aprender acerca de Jesucristo. Nos invitó a leer las escrituras y buscar
el nombre de Jesucristo, su misión y sus obras. Nos invitó a leer Jesús el Cristo. Y luego el segundo elemento que acabamos de analizar es elegir tener fe en Jesucristo y seguirlo, ¿sí? Esa fe que nos motiva a actuar. Y luego ya actuar. viene aquí en el discurso un tercer elemento, que es el que enseguida leo. Y dice, también aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Nuestros convenios nos unen a Él y nos dan poder divino. Como fieles discípulos, nos arrepentimos y lo seguimos a Él hasta las aguas del bautismo. Recorremos el camino de los convenios para recibir otras ordenanzas esenciales. Aquí abro el pie de página que pone el presidente Nelson que me parece relevante y dice, Jesucristo nos enseñó la importancia de las sagradas ordenanzas, tales como el bautismo, véase Juan 3:5, la Santa Cena, véase Doctrina y Convenios 59:9 y la investidura y las ordenanzas de sellamiento del templo. Véase Doctrina y Convenios 124, 39, 42. Entonces, aquí, hermano Alvaradejo, este es el camino de los convenios y esto es lo que nos dice el presidente Nelson, ¿no? Aumentar el poder a través de convenios y guardar los mandamientos inherentes, ¿no? Pero con precisión, chaval. Tenemos que obedecerlos con precisión. Por eso ahí cuando yo empecé a hacer mi tomo de escrituras de Juan, me doy cuenta que no estoy tan perdido porque hay que obedecer con precisión. Y la escritura número 2 de mi libro dice, el versículo 1 dice, no os hagáis, ¿no? Porque con mucha frecuencia, este, hasta, como cuando alguien nos ofende, lo perdonamos, pero no olvidamos la ofensa. Ahí no estamos haciendo patos nosotros solos, ¿no? Porque si no olvidamos la ofensa, pues no hay perdón. Y luego le decimos al Padre, y perdónanos como nosotros perdonamos. No, pues ya no hubo, ¿verdad? Porque si perdonamos así, por eso son tan importantes las acciones, porque se revierten sobre nosotros. Así que la fórmula es muy interesante, ¿no? Tenemos que actuar, pero con detalle, precisión, ¿no? Sí. Hagamos la obediencia completa. No os hagáis. Y que precisamente esta palabra precisión incumbe a los convenios que hacemos, ¿no? Para recordar de manera precisa lo que estamos haciendo ante el Salvador. Ahora, aquí hay algunos comentarios, nos dice la hermana Isabel, nuestra fe en el Salvador aumenta cuando actuamos con base al conocimiento que recibimos de Él. Y el hermano Ramón nos dice, no podemos relajarnos en el Evangelio. O no, dice, no podemos relajar el Evangelio. No podemos relajar el Evangelio. Interesante. Mi hermana Isabel nos dice, esto nos conduce a la acción, ejemplo, asistir al templo, a la capilla, a renovar convenios, cumplir con el llamamiento. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Entonces, hermano Alvaradejo, este punto de precisión es ordenanza, es esencial en el camino de los convenios, es decir, recibir estas ordenanzas esenciales y cumplirlas con precisión. Con precisión. Es interesante, con precisión. Una Porque de las cosas, si han visto la película de Iron Man, ¿verdad? hay varias, Bueno, donde le explota un artefacto y se le meten esquirlas en el pecho, ¿no? la uno, Entonces las esquirlas tienden a ir hacia adentro y quieren, van avanzando solas. Entonces, lo que se pone aquí como lucecita es un aparato que jala las esquirlas hacia afuera para que no sigan aventándolas hacia adentro. Si nosotros dejamos sin precisión y guardamos el convenio a medias, se quedan las esquirlas ahí, siempre con el riesgo de irse hacia adentro y destruirnos, ¿no? Así que
Por eso la recomendación de la precisión. Hasta Iron Man lo sabe, hermanos. Así que vamos adelante. Ahora, ¿por qué Iron Man o Tony Stark lo sabía? Porque sabía cómo funcionaba. Así es. Entonces, él sabía que si inventaba este dispositivo, desarrollaba este dispositivo que le iba a ayudar a que las esquirlas cumplieran su objetivo, entonces él iba a mantenerse con vida. ¿Sí? Así Es es. interesante. Entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque tenía conocimiento. ¿Qué hizo el Claro. conocimiento? Lo aplicó. Entonces, este conocimiento lo ayudó a mantenerse vivo. Y no solamente a mantenerse vivo, sino que luego a través de esto ya desarrolló una mayor capacidad porque tuvo un mayor poder, ¿sí? Exactamente. Entonces, es lo mismo Ándale. con nosotros, es exactamente lo mismo, ¿no? El conocimiento de la doctrina nos da acceso al poder siempre y cuando lo apliquemos en nuestra vida, Lo ¿sí? apliquemos estrictamente, Sí, con precisión. con precisión. Qué Cierto. suave, qué bonito, ¿verdad? Qué Sí, bonito así es lo es. bonito. Ahora, el presidente Nelson nos dice, ¿qué cosas nos pueden impedir? Dice, los hombres y las mujeres que guardan sus convenios buscan la manera de conservarse sin mancha del mundo a fin de que nada impida que tengan acceso al poder del Salvador. Mira, que tengan acceso al poder. Fíjate, tenemos acceso, o sea, sí hay modo, nomás que tenemos que saber la clave para tener Así es, acceso. Y la clave es conocimiento más acción con precisión, igual a poder, al poder del Salvador, ¿no? Fíjate así es, cómo hemos perfeccionado la fórmula como el Ironman, ya conocemos, ya sabemos, conocimiento más acción precisa, ¿no? Entonces nos da poder. así Poder es. preciso. Entonces podemos decir, para sanar a una persona que Dios nos ha mandado, le decimos en forma precisa, levántate y anda. No lo hacemos diseminado, impreciso. Bendice las manos del médico o bendice los medicamentos que le van a dar o que le caiga bien su jarabito. Y a mí el mejor jarabe que me cae es el jarabe tapatío, chaval. Ya me dieron ganas de bailar. Ahora, hermano Alvaradejo, viene a mi mente al escucharlo este punto, ¿no? ¿Cómo puedo obedecer la ley? ¿Cómo puedo ser preciso en el cumplimiento de los mandamientos? Únicamente a través del conocimiento exacto de la ley. ¿Cómo obtengo este conocimiento exacto de la ley? A través del estudio, que es precisamente la invitación que nos hace el presidente Nelson. Entonces, ¿cómo puedo yo llevarlo a cabo? A través de elegir creer y actuar de manera precisa. ¿Y cómo llego a tener este pensamiento, estas acciones precisas en torno a la ley? Pues teniendo constantemente el nombre de Jesucristo en todo momento, dice, ¿sí? En toda decisión, tener en nuestra mente y en nuestro corazón el nombre de Jesucristo. Y, Entonces, y luego fíjate que en las escrituras hay ejemplos que yo he aplicado en la vida y en la vida de otros cuando he estado en posiciones de liderazgo. No sé si les comenté, ahí los que son de Perú saben dónde está San Pedro de Cajas. Un presidente de rama de ahí recibió una amenaza de una noche de juicio popular y ahí matan 8, 10 gentes sin problema, mataban los terroristas, te acusaban, era un juicio sumario ahí, ¿no? Usted es comerciante y vende muy caro todo y por eso hoy va a ser enjuiciado y muera, y lo mataban. Usted vende alcohol, está dañando a la población y es usted un mal ciudadano. Resultado, condenado y muerto ahí. Entonces, al presidente lo acusaban de quedarse con el dinero de los diezmos, ¿no? Y entonces, él me pregunta, ¿qué hago? ¿Me salgo del pueblo o me quedo? Le digo, pues mira, yo todavía no soy Dios, con todo gusto te diría, pero todavía no llego a esa posición. ¿Qué te parece que mejor le preguntamos a él, ¿no? Vamos a preguntarle qué hacemos. Y entonces oramos, ayunamos su familia y la mía, y finalmente, este, le digo, ¿qué sientes, hermano? Y me dijo, yo siento que debo quedarme aquí.
Le digo: "Oye, qué bien, yo siento igual, pero tú eres el que debes de sentirlo más fuerte, porque te vas a quedar en medio de la bronca, ¿verdad?". Dijo: "Sí, yo me quedo". Le digo: "Ahora sí, ahí te van unos consejos que podemos hacer". Nos damos cuenta muchas veces que el Señor azonzaba a los enemigos para que no lo vieran a él, y se iba él, ¿no? Y también muchas veces ha pasado así. Entonces, ¿qué te parece que hacemos eso? Le pedimos al Señor que los azonce tantito, porque ellos no están pensando en Jesucristo, entonces viene la confusión a su mente, y entonces tú te quedas en tu casa, cierras la puerta, te escoges un cuarto donde te quedes con tu familia, y cuando ellos lleguen, tú te mantienes orando ahí, y te va a ir bien. Bueno, pues así lo hicimos. Curiosamente, llegó el día del juicio popular, donde él estaba marcado para llevárselo. Llegaron los terroristas a su casa. Era fácil tirar la puerta, pero dice que la golpearon y la golpearon. El milagro es que no se cayó la puerta, ¿no? No se cayó y ahí está el primer milagro. Y el segundo milagro es que los azonzó a los terroristas y se fueron y no le hicieron nada ese día. Y entonces ahí vemos la mano divina. Nosotros cuando seguimos al adversario nos ponemos sonsos, nos alentamos, no entendemos. Entonces es mejor seguir al Salvador y nos va a proteger como al presidente de San Pedro de Cajas. Porque si no seguimos al Salvador, nos ponemos más soncitos. Sí, y esto es porque el Espíritu Santo precisamente ilumina nuestro entendimiento y Claro, y nos convertimos en seres inteligentes. exactamente. Muy bien, gran experiencia. Ahora, hermano Verdejo, dice aquí en el propio discurso, dice, estos son tiempos difíciles y peligrosos. Qué bendecidos somos de tener un mayor conocimiento del plan de salvación y la guía inspirada de amorosos profetas y apóstoles y líderes para ayudarnos a navegar a salvo en estos mares tormentosos. Esta es una carta que le escribió, ¿no? Recientemente dice una fiel esposa y madre escribió lo siguiente. Entonces dice esta mujer, dice, hemos abandonado el hábito de encender la radio por la mañana. En vez de eso, ahora escuchamos un discurso de la conferencia general en nuestros teléfonos móviles para cada mañana al prepararnos para otro día. Entonces, pues hermanos, esto es similar a lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Nos sentamos, conversamos y analizamos discursos precisamente para obtener mayor luz e inteligencia. Tú ya tienes más luz. No, todo el día la tengo. Tú ya tienes más luz porque tienes tu luz al lado ahí. Y Así así es. deberíamos ser todos, tener la luz con nosotros a un lado, ¿verdad? Y todos los días. Y la tendremos a medida que le ponemos atención, seleccionamos los pensamientos buenos y desechamos los malos. Esa es la decisión. Van a venir pensamientos, uno bueno, otro malo. Entonces, cuando nosotros desechamos los malos y agarramos los buenos y los ponemos en práctica, ya tenemos fe en Jesucristo. Así es. Así es. Ahora, vamos con el último punto, hermano Alvarejo. Ya vimos tres. Ya vimos tres. Este que acabamos de hacer precisamente se refiere a hacer convenios sagrados y guardarlos, dijimos, de manera precisa, ¿no? Y que además debemos de conservarnos sin mancha. Ahora, el siguiente que introducen el presidente Nelson es este. Dice, otro elemento para obtener el poder del Salvador en nuestra vida es acudir a Él con fe. Ese acudir requiere un esfuerzo diligente y enfocado. ¿Recuerdan el relato bíblico? De aquí lo ven en pantalla, hermanos, de la mujer. Dice, ¿recuerdan el relato bíblico de la mujer que padeció durante 12 años un problema debilitante? Ella expresó gran fe en el Salvador cuando exclamó, si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Esta mujer fiel y centrada necesitaba estirar lo más posible la mano
para acceder al poder de Él. Su estiramiento físico era un símbolo de su estiramiento espiritual. Muchos de nosotros hemos exclamado desde lo más profundo de nuestro corazón una variante de las palabras de esta mujer. Si pudiera estirarme espiritualmente lo suficiente para obtener el poder del Salvador en mi vida, sabría cómo afrontar mi desgarradora situación, sabría qué hacer y tendría el poder para hacerlo. Cuando procuren el poder del Señor en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Qué loco. Aquí no tenemos nada que decir, chava, nada. Ya lo dijo todo, está claro, está conciso. ¿Quién le dijo a la mujer que se estirara? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Tócalo y te vas a sanar, ¿no? Así como Así a mí es. me dijo una vez el Señor, pues por medio del Espíritu Santo, ¿no? Se van a pensar que el Señor me habla, no, es el Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, él me dijo, no te operes, yo te voy a sanar. Y así pasó, no me operé mi hombro izquierdo y me sanó. Hasta el médico estaba sorprendido. Así que, hermanos, sí es cierto, estírese y nos va a ayudar en todo. Así que no hay más que agregar, chavo, porque está muy claro. Serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Ah, ¿qué le podemos agregar? Nada. Vamos a ver un video de 1 minuto y medio, hermano Alvaradejo, Adelante. sobre ese acontecimiento bíblico. Déjeme nada más. Aquí estamos. ¿Quién ha tocado mi ropa? Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Queda sana de tu aflicción. Entonces la fe es que la mujer dice, yo supe que al tocarte sanaría. Pero no se quedó ahí. A lo mejor nosotros nos quedaríamos sin estirar, no voy a decir, si lo toco y se enoja, mejor no lo toco, ¿eh? Esa sería una idea del adversario. Pero ella siguió la idea del Espíritu Santo, se estiró y lo tocó. Lo maravilloso es que él sintió que lo tocó su manto, ni siquiera lo tocó a él, ¿no? Sí. Tocó su manto y entonces la fe en creer lo que Jesucristo le dijo en su mente por medio del Espíritu Santo y la acción de estirarse a tocarlo, ¿no?
En el caso que yo experimenté de mi sanación de mi hombro, ¿cómo me estiré? Pues me fui del médico, me fui del hospital con mi brazo roto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que el Señor me iba a sanar y me sanó. Entonces, todos tenemos que estirarnos y ahí entra otra vez mi escritura. No os hagáis sin estirarnos, que el estiramiento es la acción, no hay resultado. Termina complementando el presidente Nelson esto que usted dice, hermano Alvaradejo, con lo siguiente, ¿no? Dice él, dice, cuando se estiren espiritualmente más allá de lo que jamás se hayan esforzado, entonces su poder se derramará sobre ustedes. Más allá de lo que jamás se hayan esforzado. Entonces, aquí, hermano Alvaradejo, pues hay una invitación profética, ¿no? De hacer un Claro, esfuerzo todavía mayor, ¿sí? claro. Porque previamente dice en el propio discurso, déjenme lo vuelvo a poner aquí en pantalla, dice lo siguiente: cuando el Señor sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que ese es, pues su mayor deseo, entonces van a saber guiados, van a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros sentir al Señor acerca de este deseo, no? Es Estirándonos, exacto. accionando, ¿no? Accionando la cosa. Yo tengo miedo de que no me operen y que se me va a podrir el brazo porque se va a infectar y todo eso. Pero yo sé lo que va a pasar, entonces aplico y lo hago, ¿no? ¿No? Fíjense, de manera tal que nosotros sí podemos estirarnos. Y está genial. Me quedo mucho con esa declaración donde digo que no hay más explicación, ¿verdad? A lo que estaba recordando ahorita Salvador. Cuando él se dé cuenta que realmente queremos hacerlo, vamos a sentir su poder y vamos a tener el mismo poder, ¿no? Así es. Pues este es el discurso, hermano Alvaradejo. Estas 4 recetas que nos dio el presidente Nelson. El primero dijimos aprender de él, ¿no? Obtener conocimiento. El segundo dijimos elegir tener fe en Jesucristo y seguirlo. El tercero que nos dio el presidente Nelson dice hacer convenios sagrados y guardar los mandamientos con precisión. Y ya este último es acudir a él con fe, este estiramiento espiritual para obtener la guía del Salvador en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos el conocimiento. Vamos a ver las variables de la ecuación. El conocimiento, ahí viene lo que está diciendo ahorita en sus experiencias. El conocimiento que viene por el Espíritu Santo a nosotros. La primer variable de conocimiento llega a nosotros, como la mujer tuvo el conocimiento de que estirándose a tocar el manto iba a recibir la sanidad, ¿no? Ese fue el conocimiento. ¿Quién se lo dio? El Espíritu Santo le dijo, ¿no? Entonces, en esta variable está el Espíritu Santo y está el conocimiento. Y entonces, ella tuvo fe, dijo, esto que yo estoy sintiendo aquí en mi cabeza es cierto. Lo voy a tocar. ¿Cómo le hago? No sé, pero yo lo voy a tocar, ¿no? Ujú. Y entonces viene la acción. La acción es la segunda variable de la ecuación. Conocimiento por el espíritu más acción, estiramiento, esfuerzo de hacerlo, igual a poder. Entonces podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, hermano Alvaradejo, aquí en esta parte, en la primera parte de la ecuación que usted decía, con esta mujer es este conocimiento. ¿Qué conocía ella o qué sabía ella? Lo que ella sabía es que el Salvador podía sanarla, ¿sí? Así es. Entonces, este es el punto, ¿no? O sea, llegar, que es la primera invitación que nos hace el presidente Nelson, llegar a aprender de él. Esta mujer aprendió que el maestro podía sanarla. Nosotros podemos aprender que Jesucristo puede sanarnos, puede salvarnos, puede redimirnos, puede fortalecernos. Hay tantos, tantos elementos
dentro de la misión de Jesucristo que nosotros podemos aprender acerca de las distintas facetas en las que Jesucristo puede emplear su poder a través de nosotros, o más bien dicho, podemos acceder al poder de Él desde distintas maneras: Ajá, sanación, fortaleza, consuelo, conocimiento, todo esto distinto que lo aprendemos ahí en las Escrituras. Entonces, la única manera de hacerlo es estudiar. Y ese conocimiento viene por el Espíritu Santo cuando nosotros hemos hecho el esfuerzo por aprender acerca de Él. totalmente cierto. Esto es una gran verdad. Y la mujer, como que es un gran ejemplo, este, pues pues, si tú ves todos los milagros, esta es una variable que requiere un análisis interesante, porque la mujer había visto, la mujer que le iban a apedrear está frente a Jesucristo. La atención de todos está en ellos dos, en Jesucristo y la mujer, porque se la avientan a Jesucristo, ¿no? Ahí está esta, la cachamos haciendo esto. La ley dice esto y esto, tú qué dices? Y todos ahí mirando. Pero en esta acción de esta mujer, y a la mujer esta que la aventaron ahí, no le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo, ve y no peques más. No, interesante cómo estaba. Pero, por ejemplo, el de la cama, ellos sabían, el de la cama que bajaron, ellos sabían que estando él ahí enfrente, lo iba a sanar, ¿no? Y acciona directamente sobre él. Pero esta mujer veía imposible, como los que subieron al techo, la dificultad de hacerlo. Esta mujer que se estiró sabía que era muy difícil estar frente al Salvador por toda la gente que había, ¿no? Y entonces yo creo que el Espíritu Santo le dijo, Él te puede sanar. Pues sí, yo sé que Él me puede sanar, pero ¿cómo le hago para que me vea, no? ¿Cómo le hago para estar frente de Él y que me sane? Y entonces el Espíritu Santo le dijo, bueno, mira, veo que tienes fe, nomás con que toques su ropa, con eso te vas a sanar. Y entonces ella dijo, lo vio viable, ¿no? Dijo, eso está más fácil. Yo toco su vestido. Y entonces estiró su mano, tocó el vestido, ¿verdad? En nuestra condición, acá en la tierra, a veces estamos como ella, porque vemos la dificultad en nuestra vida, tenemos un problema de salud tal vez de esos irreversibles, y entonces sentimos que no, pues ya, mejor hago mi testamento. Pero lo que debemos hacer es estirarnos, si es que el Espíritu Santo nos lo indica. Así que, hermanos, qué poderoso discurso para acceder a los milagros de nuestro Dios. Fórmula: conocimiento por el Espíritu Santo, con detalles de cómo hacerlo. 2, actúe con decisión. Y 3, ahí está el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Muy bien, pues que tengan un excelente inicio de semana, feliz inicio de marzo. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien todos.